Con respecto a la sal, cloruro de sodio, sal común, tiene múltiples reacciones durante la maduración y la desecación. La sal va a actuar disminuyendo la actividad de agua, con lo que se limita la aparición de microorganismos indésicos. Y también ejerce una influencia en la etapa de liga o trabazón de la pasta. Nosotros mencionamos estos dos términos porque es como ustedes lo van a encontrar en las diferentes bibliografías. Recordemos que también nosotros no usamos la sal como si fuera un bactericida, las concentraciones, ¿sí? Para que la sal fuera bactericida, como lo vimos en prácticas alimentarias 1, obviamente son concentraciones muy elevadas, y nosotros trabajamos acá, en este producto cárnico, con una concentración de sal permitida por el código, que va entre el 2 al 3.5%, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante saber de la sal? Pueden presentarse defectos en los embutidos secos como consecuencia de bajas dosis de sal, ya que en este caso es insuficiente acción inhibitoria sobre los gérmenes indeseables. Recordemos que nosotros trabajamos con dos tipos de flora. Siempre menciono que trabajamos con una flora benéfica, la flora que trabaja con nosotros, que son esos microorganismos que nos van a ayudar a lograr las reacciones deseables en nuestro producto, y por otro lado tenemos los microorganismos o la flora, ¿sí? O los cultivos también indeseables, que generalmente son microorganismos patógenos que van a generar reacciones indeseables, van a generar alteraciones y defectos de nuestro producto. Entonces, generalmente se utilizan muy bajas dosis de sal, vamos a tener esta insuficiente acción inhibitoria de los gérmenes indeseables, sobre todo en la etapa inicial de la maduración. Esto es importante porque nosotros podemos encontrar en el mercado productos que tienen, obviamente, menor concentración de sal, como más saludables, pero sí, en embutidos secos vamos a necesitar trabajar con un mínimo de un 2% de sal para que realmente se den las condiciones que definen a este producto cárnico como lo define el Código Alimentario, ¿sí? También vamos a trabajar nitratos como aditivos, ¿sí? Ingredientes en estas formulaciones. Por ejemplo, el nitrato y el nitrito, conocidos también como sales de cura. El embutido seco listo para el consumo debe tener un atractivo y un estable color rojo. Son dos cosas, ¿no? O sea, es importante que tenga ese color rojo, ¿sí? Ustedes imaginen un salame como el que tienen en la foto, entonces un color rojo, pero ese color tiene que estar también en el tiempo, permanecer estable, ¿sí? Esas características que nosotros estudiamos de los crudos curados en prácticas alimentarias 1, cuando vimos este tipo de productos, los crudos curados, productos cárnicos, entonces mantener este atractivo y este color rojo estable va a depender de la presencia, ¿sí? De estas sales de cura. Para eso se utilizan sustancias curantes, nitrato de potasio, conocida como salitre o salnitro, también se encuentra en el mercado con ese término, y nitrito de potasio. Para un buen enrojecimiento y una adecuada estabilidad del color, es indispensable la presencia de suficiente cantidad de pigmento muscular. Recuerden que recién mencionábamos que de poder elegimos carne como materia prima de bovina de animales que fueron adultos y no jóvenes, justamente por la concentración de mioglobina o pigmento muscular, como lo menciona acá. Y la incorporación a la pasta de una adecuada cantidad de sustancia curante. Entonces vamos a necesitar que exista, para que el color sea ese color que el consumidor demanda, vamos a necesitar una cantidad de pigmento muscular, es decir, partir con una concentración de mioglobina que me permita que estas reacciones
que se van a dar a través de nitratos y de nitritos, me den las sustancias determinantes para mantener, no solamente, primero para generar el color del curado que vamos a tener, y además la estabilidad de este color. Entonces, cuando se emplea el nitrato de potasio, se produce su transformación en nitrito por acción de los cultivos benéficos. Significa que cuando nosotros incorporamos nitratos, nuestra flora benéfica, ¿sí? Incluso la flora que podemos agregar, ¿sí? Como cultivos extras, desde esos microorganismos que van a trabajar con nosotros a favor de nuestro producto cárnico, van a transformar estos nitratos, ¿sí? Y los van a transformar en nitritos. Por eso este paso de nitratos a nitritos es una acción, ¿sí? Microbiana. Ahora, después, la transformación de los nitritos a óxido nitroso es una acción ya totalmente química, ¿sí? Que ya lo vemos un poquito más adelante. ¿El código alimentario nos permite utilizar nitratos y nitritos? Sí, nos permite. Nosotros podemos hablar que cualquiera de estas sustancias, tanto la sal, los nitratos, los nitritos y otras que vamos a mencionar, en determinadas concentraciones pueden o no ser dañinas, entonces buscamos bajarlas, buscamos hacer el producto más sano, más saludable. Puede haber un montón de estudios que determinan los daños a la salud de determinadas sustancias. Sí, lo que nosotros utilizamos es en estos productos cárnicos, es las concentraciones que obviamente nos permite el código alimentario. En este caso es 0.3 gramos de nitrato de potasio cada kilo de embutido y la mitad, 0.15 gramos de nitrito de potasio por cada kilo de embutido, ¿sí? Las ventajas que aportan el deseado aroma de curado, ¿sí? Necesitamos las sales de cura para el aroma, para el color y para la estabilidad de este color, y además que el nitrito nos ayuda a inhibir el desarrollo de Clostridium botulinum como principal microorganismo, ¿sí? Que puede generar daños, y entre otros microorganismos. Esas serían como las ventajas que voy a mencionar del uso de nitratos y de nitritos en las cantidades que el código alimentario los permite, ¿sí? Siempre mencionamos, cuando hablamos de este tipo de sustancias, de que, bueno, obviamente tiene que haber balanzas que puedan medir este tipo de cantidades que son muy pequeñas. Y si un microemprendedor no tiene este tipo de balanzas, bueno, hay otro tipo de formulados, como sales de cura, en donde realmente ya vienen, una cantidad preparada por kilo de carne, entendiendo, digamos, por cada mezcla de la carne bovina con la carne porcina. Entonces, como que ya viene preparado como para que un microemprendedor pueda utilizarlo sin necesidad del uso de las balancitas. Pero si vamos a trabajar, ¿sí? Con nitritos por un lado, es importante tener este tipo de balanzas de laboratorio que nos permitan, ¿no es cierto?, realizar las proporciones como lo marca el código, las cantidades. Bien, también vamos a utilizar azúcares, ¿sí? Hidratos de carbono. ¿Por qué utilizamos azúcar? El descenso del pH durante la maduración es un fenómeno favorable en la elaboración de embutidos secos. La disminución del pH se produce regularmente por el desdoblamiento de los hidratos de carbono hasta ácidos, por ejemplo el ácido láctico. Existen, sin embargo, muchos gérmenes que, además de ácido láctico, generan a partir de los hidratos de carbono sustancias indeseables. Por ejemplo, ácido acético, ácido fórmico o ácido propiónico, ¿sí? Entonces nosotros vamos a incorporar el azúcar para beneficiar a nuestra flora benéfica, ¿sí? Para que nuestros microorganismos, ¿sí? Nuestros microorganismos benéficos, esta flora benéfica, pueda generar la disminución del pH y generar un pH que me permita lograr la desecación necesaria, porque ya vamos a ver cómo este pH comienza a regular todos los distintos procesos
en distintas etapas que va a seguir este embutido seco. Por eso esta etapa de la incorporación de los azúcares en un producto crudo, curado, es muy importante. Justamente es uno de los errores que se cometen y uno de los defectos, ¿sí?, que se ven en los embutidos secos, ¿sí? La falta de incorporación de azúcar y tanto un pH inadecuado, donde esto va a afectar las distintas etapas de liga, de la deshidratación y demás. En ausencia de una flora adecuada para la maduración de estos embutidos, puede ocurrir que no se produzca el descenso del pH o bien que dicha disminución sea insuficiente. Para resolver este problema y provocar el descenso adecuado del pH, se utilizan azúcares como sacarosa o como glucosa. Los hidratos de carbono más empleados, dijimos, glucosa, lactosa, sacarosa. El agregado en dosis excesivas, ¿sí? Cuidado, porque a veces cuando agregamos en exceso, puede provocar como defecto un sabor ácido en el producto final. Por el contrario, el agregado insuficiente, ¿sí?, de azúcar va a provocar un deficiente descenso del pH, con la consecuente desecación del producto, ¿sí? O sea que uno de los errores en colocar poca cantidad de azúcar es que vamos a tener una desecación alterada, una desecación, digamos, no deseada de nuestro producto, ¿sí? Se va a secar rápidamente. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué cantidad? Bueno, vamos a utilizar la cantidad de azúcar que nos proporciona el Código Alimentario Argentino. El agregado de azúcares tiene que estar comprendido entre el 0.8 y el 1%, ¿sí? El azúcar, entonces, acá yo les hice una lista de puntos relacionados con el azúcar para que tengamos en cuenta. El azúcar beneficia nuestro producto. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a que el descenso del pH sea el descenso que nosotros queremos. Y de esa manera, con el pH adecuado, se logra una rápida pérdida de agua, ¿sí?, y de peso en la fase de secación. Esto está asociado a lo que se llama capacidad de retención del agua, lo que nosotros llamamos el CRA cuando trabajamos calidad de materia prima. Pero para entenderlo, simplemente es lograr el pH que nosotros vamos el pH es un factor de medida que nosotros tenemos para, digamos, cuantificar y para hacer un seguimiento de nuestro embutido seco. Nosotros vamos a medir pH, podemos medir el pH en distintas etapas. Empezamos a medir el pH de la carne apenas elegimos la materia prima, comenzamos a elaborar, después vamos a medir el pH en las distintas etapas de elaboración. Entonces, el pH es importante, porque yo necesito que ese pH se estabilice cuando comienza la fase, ¿sí?, de maduración. Entonces, durante la fase de desecación o deshidratación, ese pH va a ir todavía descendiendo y es importante que se estabilice en esa etapa. Eso va a lograr que la pérdida del agua sea, ¿sí?, la adecuada, y que también al haber pérdida de agua va a haber pérdida de peso. El peso también es una medida que nosotros vamos cuantificando, podemos ir pesando en las distintas etapas. Una vez que el peso ya se estabiliza, nosotros ya estamos en una etapa ya, como lo veremos más adelante, de maduración. Entonces, el azúcar nos va a ayudar porque va a beneficiar el descenso adecuado del pH que buscamos. Ese descenso del pH está relacionado con la pérdida de agua y con la pérdida de peso en la fase de desecación de este producto. El azúcar estabiliza el pH. El azúcar aporta consistencia al corte y el azúcar aporta resistencia al corte. Acá hay dos términos, que es consistencia y resistencia, que están relacionadas, ¿sí?, a la parte sensorial de este producto. Pero es algo que todavía nosotros no vamos a abordar, lo vamos a conversar
en la segunda parte.